Hola, soy Ashley, y estoy a punto de compartir la historia de cómo tomé el control de mi matrimonio, redirigiendo finalmente los deseos de mi esposo, lo que llevó a nuestro divorcio. Ahora, George es oficialmente mi ex, y ni siquiera puedo comenzar a describir el alivio que siento. El divorcio se alargó muchísimo, y me encontraba preguntándome a menudo por qué el proceso tenía que ser tan largo. Justo antes de que todo se finalizara, George hizo un viaje de 8 horas para verme. Suplicó por una última conversación, pero me negué a abrir la puerta. ¿Por qué? Bueno, esa mañana descubrí algo que consolidó mi decisión. Nuestro matrimonio se había convertido en una carga, y estaba más que lista para poner fin al acto de fingir que aún había amor o cuidado entre nosotros. A pesar de haber estado 6 años juntos, George y yo nos habíamos distanciado. La toxicidad había llegado a su punto límite. Cuando él apareció, desesperado por una segunda oportunidad, supe que no podía ceder. Lo siento, George, pero esto se acabó, le dije. Él suplicó, queriendo que lo escuchara, pero ya lo había escuchado todo antes. El ciclo de desilusiones había terminado. Era hora de que ambos siguiéramos adelante. Sus golpes y llamadas continuaron, pero me mantuve firme. No podía dejar que las emociones me afectaran ahora. Después de lo que parecieron horas, finalmente se fue. Para entender desde dónde venía, permíteme retroceder unos meses. George y yo acabábamos de tener otra discusión. Era la misma historia de siempre. Él no me escuchaba, y yo me sentía frustrada por su constante desinterés, como el hecho de que no limpiaba después de sí mismo. Parecía que tenía que recordarle las mismas cosas una y otra vez, y eventualmente, esa agotación se convirtió en resentimiento. Ya estoy cansada de intentar siempre ser cariñosa y afectuosa contigo, George. Eres un adulto, así que empieza a comportarte como uno, le dije. No sé de qué hablas, respondió. Bueno, si eso es lo que piensas, tal vez debería irme. ¿Y por qué no lo haces? Me contestó. Eso fue todo. Decidí irme. Un par de días después, George apareció en el hotel donde me estaba quedando, rogando por mi perdón. Cada vez que esto pasaba, me convencía de no divorciarme, pensando que nuestros problemas eran demasiado pequeños como para terminar por eso. Pero cuando alguien se niega a cambiar, a pesar de todos los recordatorios, te desgasta, y eventualmente, ya no puedes ignorar el resentimiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo vi alejarse más, acercándose a una compañera de trabajo. Juraba que no había nada entre ellos, pero una noche, algo cambió. En medio de una de nuestras fases rutinarias y mediocres, no estaba exactamente molesta, pero tampoco estábamos felices. Intenté encender algo, reavivar la conexión que alguna vez tuvimos. Lo recibí en casa como una ama de casa de los años 60, entregándole un martini y preguntándole cómo le había ido en su día. Su respuesta: ¿qué es todo esto, Ashley? No tenías que hacer todo esto. Solo quería hacer algo bonito para mi hombre, le dije. En lugar de disfrutar del momento, George me despreció y se fue directo a la ducha. Frustrada, le pedí algo simple, un abrazo y un beso, pero apenas me reconoció, desestimando mi solicitud con una respuesta fría que solo profundizó mi sensación de desdén. En ese momento, ya no pude tolerar más su indiferencia. Lo rodeé con mis brazos, oliendo su aroma familiar, su colonia habitual, aunque más fuerte de lo normal, como si se la hubiera aplicado recientemente. Pero al separarme, percibí un olor extraño, tenue pero inconfundible, el perfume de una mujer. Mi corazón se hundió. Entonces noté algo, una mancha de lápiz labial en su cuello. Sin pensarlo, lo golpeé con fuerza. El martini resbaló de mi mano y se derramó en el piso mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Exijo una explicación, grité, apenas controlando mi voz temblorosa. Explícame esto, ahora. Completamente sorprendido, se quedó sin palabras, su rostro pálido y nervioso, como un niño atrapado copiando en un examen. Eres despreciable, estás enfermo, grité, mi ira desbordándose sin importar los vecinos. Que escuchen lo horrible que eres. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que hemos pasado? ¿Querías aplastarme el corazón? Él intentó darme una explicación, tartamudeando que no debía haberse llegado tan lejos, que simplemente pasó. Exigí saber cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Su respuesta fue vaga, lo que solo empeoró la situación. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Lloré. Tal vez debería quemar todo este lugar y borrar todos los recuerdos que tenemos juntos. Él me rogó que no tomara medidas tan extremas, pero no podía parar. Ya has destruido todo. ¿Por qué no simplemente eliminar los recuerdos también? Desestimó mi enojo como exagerado, pero yo ya no escuchaba.
El tiempo de la razón había pasado. Le pregunté de nuevo, amargamente, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Cuando podías haber estado aquí, hablándome en lugar de traicionarme? No tengo excusas, murmuró, mirando hacia abajo. Mi furia alcanzó su punto máximo cuando casualmente admitió que había traído a ella a nuestra casa. ¿No podías hacerlo en otro lugar? ¿Tenías que traerla a esta casa, a la que construimos juntos? Yo he construido una vida para mí, Ashley, sinceramente, tú has sido una gran decepción. Mi mamá tenía razón sobre ti todo el tiempo, dijo, su voz fría e insensible. ¿Crees que estoy exagerando? Dije, mi voz temblando de rabia. Solo espera, aún no has visto nada. Alcancé un punto de quiebre, y la casa, mi casa, ya no era un refugio. Se convirtió en el objetivo de mi furia. Ya no me importaba que fuera mía. Estaba harta. Los recuerdos dolorosos, las mentiras, los años de frustración, todo me golpeó como una ola gigante. Estaba lista para dejarlo todo atrás, venderla y seguir adelante. Rompí platos, arranqué pinturas y volqué muebles. Arriba, descontrolada, lloraba y amenazaba con quedarme con cada centavo que tenía en el divorcio. Lo decía en serio, ya había terminado. En medio del caos, él intentó detenerme, sujetándome. Aunque luché, su fuerza superó la mía. Finalmente me calmó, pero la violación de su toque solo hizo que la ira ardiera más fuerte. ¿Cómo pude haberle dado una década de mi vida a este hombre? Mi corazón sentía como si me lo estuvieran desgarrando, cada pedazo enterrándose más y más en la herida que él me había causado. Por extraño que parezca, una vez que la tormenta pasó, sentí un alivio extraño. Su infidelidad de alguna manera me dio la claridad que necesitaba. Fue una realización retorcida, pero sentí que estaba mejor sin él. George se había convertido en nada más que una sanguijuela, esperando que lo sirviera como una reina mientras él no hacía nada más que recibir. Su traición hizo que fuera más fácil justificar el divorcio. Pasar página. Podía usar la infidelidad en el juicio, una razón concreta para que todo terminara. Era un argumento mucho más convincente que las pequeñas peleas por los quehaceres. Para ese entonces, ya estaba completamente harta de él. Estaba lista para seguir adelante, para lavarme las manos de su comportamiento ridículo. ¿Por qué algunos hombres no pueden molestarse en mostrar afecto y respeto mientras están juntos, pero en cuanto mencionas dejarlo, de repente intentan con todas sus fuerzas recuperarte? Eso fue el principio del fin para nosotros. Estábamos al borde de la separación final, y cualquiera que haya pasado por un divorcio sabe lo largo que se hace. A medida que el reloj avanzaba, George intentó todo para recuperarme. Publicó mensajes desesperados en redes sociales, tratando de ganar simpatía. Incluso llegó a tatuarse mi cara en su espalda. Era una locura, y solo me hizo sentir asco. No había vuelta atrás. No podía perdonarlo por lo que había hecho. El adulterio no era algo que pudiera pasar por alto. Para hacer las cosas aún más absurdas, su nueva amante, con la que claramente estaba enamorado, se quedó con él a pesar de que él me rogaba públicamente para que regresara. Era casi como si fueran dos caras de la misma moneda patética. Se merecían el uno al otro, por mucho que doliera. Después de haber pasado 8 años con él, me negué a dejar que volviera a entrar en mi vida. Luego, de repente, mi abogada me llamó para darme la mejor noticia que había escuchado en mucho tiempo. El divorcio se finalizaría pronto, posiblemente en unos días. No pude contener mi alivio. Finalmente, sería libre. Lo celebré con una copa de vino, dejándome sentir el peso de todo lo que había pasado y comenzando finalmente a soltarlo. Mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontré fotografías que me recordaron la vida que alguna vez tuvimos, antes de que todo se derrumbara. Pero luego, entre los recuerdos, encontré algo que nunca esperé, un documento de derechos minerales. Lo miré, confundida. ¿Por qué tendríamos algo así? Al leer los detalles, mis ojos se abrieron de shock. Bajo la casa, debajo de todo lo que estaba a punto de vender, había minerales y piedras preciosas por un valor estimado de entre 50 y 80 millones de dólares. Leí y releí el documento, asegurándome de no haberme perdido de nada. La información estaba clara, aunque un poco polvorienta y manchada. Era inconfundiblemente oficial. ¿Por qué me lo habían escondido? ¿Y por qué no me lo dijeron? Sentí una ola de confusión, y a medida que indagué más, las piezas comenzaron a encajar, piezas que me dejaron en shock, tal como me ocurrió entonces. Mientras examinaba los papeles más de cerca, algo llamó mi atención, la firma de George. Él había firmado esto. Esa realización me golpeó fuerte. Todo encajó. Y si la repentina desesperación de George por reconciliarse no tenía nada que ver con nuestro matrimonio en absoluto,
¿Y todo con el dinero? Una vez finalizado el divorcio, él no tendría derecho a esa nueva fortuna. ¿Estaba intentando recuperarme solo para asegurar un pedazo de la riqueza bajo nuestra casa? El pensamiento me hizo doler el corazón una vez más. No podía creer que alguien pudiera estar tan consumido por la codicia. Por un momento, vacilé, sus súplicas me tocaban, pero rápidamente me recordé, un lobo con piel de cordero sigue siendo un lobo. Mis sospechas no eran infalibles, pero mi instinto me decía que esa era la verdadera razón por la que él estaba luchando por regresar. Más tarde ese día, mis sospechas se confirmaron cuando George apareció en mi puerta, justo como temía. Bueno, George, ¿qué diablos haces aquí?, le pregunté, tratando de mantener la compostura. Suplicó por otra oportunidad, pero yo estaba firme. No puedo seguir pasando por este ciclo interminable de dolor y decepción. Es hora de que cada uno tome su camino definitivamente. Pero él no se detuvo. Hay algo importante que necesitamos discutir, insistió. Le levanté una ceja, escéptica. ¿Qué podría ser tan importante ahora? Y entonces soltó la bomba. Hay algo valioso que dejaría atrás si no nos reconciliamos. Le pregunté qué estaba diciendo, y después de un momento de duda, respondió, a ti, por supuesto. No dudé en rechazarlo, dejándole claro que no tenía intención de reavivar nada con él. Le deseé lo mejor en su nueva vida y finalmente sentí paz al saber que habíamos terminado. Con un movimiento firme, cerré la puerta en su cara, pero no se detuvo. Golpeó y gritó, diciendo que había conducido 6 horas solo para verme, pensando que eso de alguna manera me haría sentir simpatía. Finalmente se fue, pero la interminable lluvia de mensajes y llamadas no paró. Después de lo que me pareció horas ignorándolo, finalmente cedí y contesté el teléfono. ¿Qué pasa, George?, le pregunté. Mi paciencia al límite. Insistió en hablar, diciendo que había conseguido un hotel cerca y que iba a venir. Escéptica, le pregunté por qué estaba tan obsesionado con recuperarme. Hizo la carta de la inocencia, pero no lo creí. ¿Devolviste el documento de derechos minerales?, pregunté, mi voz fría. Hubo una larga pausa, lo habían atrapado. ¿Qué documento de derechos minerales?, fingió ignorancia, pero no me engañó. Lo dejé claro, el que firmaste sin decírmelo, el que revela que hay una fortuna enterrada bajo nuestra propiedad. Balbuceó, pero yo seguí. Condujiste 8 horas para reclamar algo que me pertenece. Esos documentos son míos, y no tienes derecho a ellos. Amenazó con ir a buscarlos, pero dejé en claro, si pones un pie en mi propiedad, habrá consecuencias legales. Pude sentir la ira burbujeando dentro de mí mientras lo llamaba por su egoísmo. Eres un maníaco. Siempre te has preocupado solo por ti mismo. Me traicionaste con tu infidelidad. ¿Y ahora esto? ¿Por qué no me hablaste del documento antes? ¿Por qué me entero de esto solo ahora? Se quedó en silencio, y yo terminé con, nunca te importé. Adiós, George. Espero que el divorcio se finalice mañana. Hubo un silencio atónito al otro lado. ¿Mañana?, preguntó, desconcertado. Le dije que mi abogada me había asegurado que todo estaría finalizado para entonces. Frustrado, intentó desacreditarlo todo, llamándome parásita, pero no me afectó. Eso es exactamente lo que eres, le respondí, y una vez que todo esté finalizado mañana, confía en mí, aseguraré todo ese dinero. No hay nada que puedas hacer para detenerlo. Colgué antes de que pudiera decir algo más, pero como era de esperar, mi teléfono pronto empezó a vibrar con una avalancha de llamadas y mensajes. Esta vez, sin embargo, ya no estaban llenos de súplicas o falsas disculpas. En su lugar, estaban impregnados de amenazas y palabras venenosas. Es extraño, realmente, cuando un villano muestra su verdadera cara, pero para ese momento, ya no me sorprendió, ni siquiera los leí, ya había ganado. Al día siguiente, estaba contando las horas. Me sentía como una niña en la víspera de Navidad, ansiosa por la libertad que me esperaba. El pensamiento de finalmente deshacerme de él me llenó de emoción. A las 12 a.m. llegó la llamada que había estado esperando. Mi abogada me confirmó que el divorcio ya estaba finalizado. Era libre. Me tomé un tiempo para celebrar, bailando alrededor y saboreando el dulce gusto de la liberación. También actualicé a mi abogada sobre el documento de derechos minerales. Cuando se dio cuenta de que el dinero no iría a George, pude escuchar la alegría en su voz. George nunca vería ni un centavo. Naturalmente, mi celebración fue breve cuando, como se esperaba, George llamó. No pude resistirme a contestar el teléfono, saboreando el momento. Hola, respondí, fingiendo dulzura. Ashley, por cierto, estoy en proceso de adquirir ese documento.
Estoy seguro de que apreciarías la idea de pasar un tiempo en la cárcel. ¿Recuerdas esos sistemas de seguridad que instalamos? Bueno, tengo un pequeño mensaje para ti. No pude evitar sonreír ante su intento de intimidarme. No, George, mi querido ex esposo. Déjame dejarte algo claro, eres como una cucaracha persistente, despreciable e indeseable. Estoy obteniendo una orden de restricción contra ti, así que si sigues con esta tontería, prepárate para enfrentar las consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz sobre las riquezas bajo mi propiedad, y para sorpresa de nadie, mi vida cambió de la noche a la mañana. Mi estatus en la comunidad se disparó, y con ello llegaron un sinfín de oportunidades lucrativas, acuerdos con marcas, invitaciones a podcast e incluso ofertas de programas de televisión. Ahora, estoy en proceso de escribir un libro, reflexionando sobre lo lejos que he llegado, y sintiendo un inmenso orgullo por todo lo que he logrado. Los muebles que destruyen el caos de esa noche fatídica han sido reemplazados, aunque todavía llevo el peso de los recuerdos, pero en lugar de abandonar la casa que contenía tantos momentos dolorosos, decidí transformarla. Elegí construir algo nuevo, apreciando tanto lo bueno como lo malo que representa. La casa simboliza mi viaje, los momentos de vulnerabilidad, pero también la fuerza que encontré al mantenerme firme, como cuando George golpeó a mi puerta, rogando ser admitido, y me negué. En cuanto a George, su relación con su compañera de trabajo no duró mucho después de que se supiera sobre mi inesperada fortuna por los derechos minerales. Cuando ella vio la verdad de quién era él, no tardó en alejarse. Estoy agradecida de que lo descubriera en solo un año, mientras yo pasé una década aprendiendo de la manera más difícil. La orden de restricción contra George está en vigor, y sé que está lamentando no haber reclamado esos derechos minerales cuando tuvo la oportunidad. Honestamente, he llegado a apreciar su indecisión. Es lo que me impulsó a convertirme en millonaria y me permitió comenzar de nuevo.